La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación diseñó el Programa Institucional de Reparación Colectiva, orientado a recuperar la institucionalidad propia del Estado Social de Derecho, particularmente en las zonas más afectadas por la violencia, a recuperar y promover los derechos de los ciudadanos afectados por hechos de violencia y a reconocer y dignificar a las víctimas. Por esto, las poblaciones de San Carlos, San Francisco, Corregimiento de Puerto López, Pueblo Bello y Granada, que han sido fuertemente afectadas por el conflicto armado, recibirán reparación colectiva e integral. ¿En qué consiste la reparación colectiva? Es decir, lo que la guerra, lo que la violencia, lo que los grupos armados le quitaron al municipio de Granada como colectivo. Es decir, muchas cosas, por ejemplo, que se ha perdido. Se perdieron mercados de tomates, se perdieron mercados de habichuela, se perdieron 5 mercados que había semanales, se perdieron medios de transporte, se perdieron estudiantes, se perdieron habitantes, mataron algunos líderes comunales como el exalcalde Jorge Alberto Gómez, don Humberto Ramírez. Son líderes que representaban mucho en la comunidad. Todas esas son pérdidas colectivas que deben ser objeto de reparación. Además, pues se han perdido habitantes en las veredas, se han perdido residencias, vías, se han perdido viviendas, se han perdido muchos educadores, hemos perdido muchas cosas a nivel colectivo. Entonces la ley pretende hacer una reparación de alguna manera, no ya de manera individual, sino de manera colectiva, es decir, a la comunidad de Granada en general. En el cual entonces nos permite hacer un análisis, nos permite entonces hacer una sensibilización frente a lo que tiene que ver con el tema de que nuevamente entonces al municipio de Granada le podamos dar ese impulso, le podamos dar ese empuje y nos permitan entonces concertar con las entidades colaboradoras, con las entidades entonces que tienen ese músculo económico para volver a ser productivo a Granada. El día 10 de noviembre, en el aula múltiple de San Francisco de Asís, representantes de las diferentes instituciones del municipio y líderes de la comunidad estuvieron conociendo esta ley y se dan los primeros pasos para la formación de la propuesta de reparación, la cual debe estar lista en 6 meses. La actividad que estamos desarrollando en el día de hoy es un proceso de acercamiento para la construcción del plan de reparación colectiva a las comunidades que sufrieron el conflicto armado, enmarcados en la ley 1448, que da la posibilidad de restituir a las comunidades o a los colectivos que sufrieron afectación a consecuencia de la guerra y que en su momento estaban consolidados como grupos asociativos, juntas de acción comunal, organizaciones comunitarias. En ese sentido, entonces, estamos iniciando la ruta, que es el proceso de acercamiento para empezar a la construcción de ese plan. Estamos haciendo entonces un primer momento, que es el acercamiento con las comunidades, mirando qué quieren, si están de acuerdo con esa reparación colectiva, para que de aquí en adelante entonces empecemos con todas esas propuestas que ellos van a hacer, consolidar ese plan de reparación colectiva que va a tener pues como unas responsabilidades a nivel nacional, departamental y municipal, para articular todas esas propuestas donde se van a, ya con el plan definitivo, entonces se va a definir unos recursos, unos responsables y también se va a ejecutar, se le va a hacer un proceso de seguimiento y evaluación para que en 3-4 años, que como lo establece la ley, ya las comunidades realmente se sientan establecidas. Por eso entonces en este día nos acompañan diferentes organizaciones de base que tenemos acá en el municipio, como integrantes de juntas de acción comunal, grupos asociativos, el comité interinstitucional está acá también representado, los integrantes del comité de justicia transicional y todas las organizaciones a nivel de base que tenemos a nivel local. Es claro entonces que ese plan se construye con base en lo que dicen las víctimas, o sea, aquí no es una institución el que va a imponer lo que se va a hacer, sino que son las mismas comunidades que fueron afectadas, las mismas víctimas son las que van a hacer esa propuesta para ese plan de recuperación colectiva. El tema de la reparación colectiva entonces va en un proceso paulatino
en un proceso preclusivo donde primero nos reunimos desde el Comité Municipal de Justicia Transicional y ahora nos reunimos con las instituciones y la comunidad en general para que entonces ellos nos informen, ellos también entonces nos den a conocer su punto de vista, sus opiniones, sus sugerencias y sus sueños que tienen con respecto a lo que tiene que ver con la reparación colectiva. Estos son los primeros pasos que estamos dando porque dentro de 6 meses ya tendremos que tener una propuesta clara para saber qué es lo que en realidad Granada requiere como reparación, para que en los próximos 3 años ya se haga un trabajo de reparación y para que se dé cumplimiento pues a la ley 1448, que es la ley de justicia, reparación y verdad, y también con lo de la ley de tierras. Todas estas cosas que se están haciendo hoy es haciéndole conocer a la comunidad los derechos que tienen a la verdad, a la justicia y a la reparación, no tanto individual, sino de una manera colectiva, para que toda la comunidad de Granada sea quien se sienta reparada, de una manera económica, de una manera de no repetición y de una manera también simbólica. Bueno, la propuesta de la reparación colectiva me parece muy importante porque, primero que todo, nos brinda la seguridad, la tranquilidad que siempre necesitamos y también para volver a cultivar los campos y todo es muy importante para tener el mejor acceso también de la alimentación y tener buenas entradas para la familia. Pues de pronto eso recupera mucho lo que es la del campo y recupera mucho también lo que es el déficit fiscal también, porque ayuda mucho para los ingresos a la comunidad de Granada. Serán sujetos de reparación colectiva los grupos y organizaciones sociales y políticas o las comunidades determinadas a partir de un reconocimiento jurídico, político o social que se haga del colectivo o en razón de la cultura, el territorio o un propósito común. Este programa contempla medidas de reparación materiales, simbólicas y políticas y no se limitará a restituir a las víctimas a su situación antes de la violencia. Buscará producir un cambio basado en un proceso participativo, donde víctimas e instituciones sean factor preponderante en un proceso de cambio para el país. Las víctimas recuperando su condición de ciudadanía plena y las instituciones demostrando que son propias de un Estado social de derecho. Será un plato fuerte en pro de la reconciliación. Pues en el municipio de Granada, en estos momentos ha sido, digamos, privilegiado porque son pocos los municipios con los que se está iniciando el proceso de reparación colectiva a nivel nacional. Pocos en el sentido pues de que en el mismo Antioquia somos parte de los 4 primeros municipios. En torno a que, pues a la gravedad de los hechos que afectaron el municipio de Granada. Y a partir de eso hay una, digamos que es una necesidad de identificar al municipio de Granada como un sujeto de reparación colectiva. Cuando habla uno del municipio habla de toda la colectividad granadina, pues que con la violencia fueron afectados la misma institucionalidad, las juntas de acción comunal, los líderes comunitarios se vieron gravemente afectados. En estos momentos como tal nos genera una esperanza de que la reconstrucción pueda llegar a ser por fin, como ha sido el anhelo, una reconstrucción integral, donde no solo lo físico, sino lo moral, la ligazón comunitaria, los lazos comunitarios puedan ser restablecidos a través de un proceso de reparación colectiva. Como es lógico, en un principio habrá una etapa de diagnóstico que puede tardar algo más de los 6 meses para identificar cuáles fueron los hechos que afectaron a toda la comunidad granadina. Hay unas propuestas concretas, hay entonces unas propuestas que permiten hacer un análisis de lo que puede ser la reparación colectiva para Granada. El tema financiero, el tema productivo, el tema de recuperación del tejido social y el tema de infraestructura son los que entonces encabezan el grueso de lo que es las propuestas que tenemos en nuestro municipio para lo que tiene que ver con el tema de la reparación colectiva. Esperamos que
el Departamento de la Prosperidad Social alcance a entender las necesidades que el municipio de Granada tiene, porque también hemos hablado de la pérdida, digamos, del impuesto predial, lo del impuesto catastral, que ha sido uno de los aspectos que ha llevado al municipio a situaciones difíciles y que hace parte pues de lo que nos dejó el conflicto armado, lo que nos dejó la guerra. Es decir, mucha gente dejó de pagar el impuesto predial, muchos habitantes del municipio se fueron, casi más de la mitad de los habitantes de Granada se fueron del municipio, y eso ha hecho que los aportes por los ingresos corrientes de la nación o por el sistema general de participación de la nación se haya disminuido para el municipio de Granada.